Quiero saludar al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, uno de los hombres más estudiosos del tema del metro en Bogotá. Doctor Peñalosa, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo le va? Doctor Peñalosa, el reporte Coronel acudió al Daily Monitor de Uganda y encontró esta noticia. La compañía china que va a construir el metro de Bogotá es cuestionada en el país africano por promesas incumplidas por años. Por tal razón, el gobierno de Uganda anunció que romperá sus vínculos con la constructora. Se llama China Harbour Engineer Company y controla el 85% del consorcio APCA Transimetro, que ganó la licitación para la primera línea del metro. Y luego el informe, pues, viene con unos detalles y unas investigaciones que van hasta el New York Times sobre incumplimiento tras incumplimiento de esta compañía. Yo quiero preguntarle, ya que usted viaja por todo el mundo, y le pediría que se desprendiera, si puede, pues de sus opiniones sobre las discusiones que se dan sobre los estudios, que si es subterráneo, que si es aéreo, las críticas que usted ha tenido al gobierno, a la alcaldesa. Separe eso en esta respuesta. ¿Usted había escuchado que esa compañía china, como se viene demostrando en los últimos días, es una compañía incumplida? Mire, Julio, en lo que dice el informe Coronel no hay absolutamente nada que diga que ha hecho ningún incumplimiento en ninguna parte. Nada. Y lo que están, eso no es cierto. Y lo que dicen que pasó en Uganda es muy sencillo. Yo simplemente me entré a mirar la prensa, no soy ningún experto ni en esta compañía ni en Uganda. Es que el banco, el Exim Bank chino, el banco que iba a financiar el proyecto, simplemente no financió porque seguramente no tenía confianza que el gobierno de Uganda le iba a pagar. Entonces eso no tiene nada que ver con algo que haya hecho la compañía, ni que haya incumplido, ni nada por el estilo. Nada. Doctor Peñalosa, el director de transporte de Uganda, citado por el periódico, asegura que el acuerdo establecía que la compañía china, la misma de Bogotá, conseguiría la financiación para el proyecto y lo construiría. El convenio fue firmado en 2016. 7 años después no hay ningún resultado. ¿Usted me está diciendo que ahí no hay incumplimiento? Es un tema, yo no puedo entrar a discutir qué es lo que pasa en Uganda. Ni lo que yo leo simplemente es que no les prestaron porque aparentemente Uganda no había cumplido con algunos requisitos que requería el banco chino. Pero eso pues es un tema de Uganda, ¿no? Yo no tengo, lo que sí sé es lo siguiente, que hay otras cosas que se mencionan ahí, además que son un poco que uno dice que tiene que ver esto con nada. Entonces menciona que una empresa china que hizo un puerto en Sri Lanka, que en Sri Lanka no le pagaron y entonces que la empresa china se quedó con el puerto. No sé, eso yo no entiendo que tiene que ver nada con nada. Es decir, donde vive Daniel Coronel, que es en Miami, si una empresa constructora hace un proyecto y no le pagan, pues posiblemente se queda también con el proyecto. Eso no sé qué es lo que tiene que ver eso, ni siquiera tenía que ver con la empresa que está haciendo el metro, nada. Yo no entiendo por qué traen unas cosas. Lo que yo sí veo es lo siguiente. Nosotros, con un equipo extraordinario, contratamos el Metro de Bogotá con toda la integridad. Y ese es algo también que es importante. Ese metro está avanzando y está adelante. Incluso la información que yo tengo es que están adelante de cronograma. Las obras van adelante, va más del 20%. Y gracias a eso los bogotanos en el 2028 van a estar usando el metro, van a estar usando un metro maravilloso. Eso es lo que yo veo. Pero, exalcalde, también en el reporte se dice que en el proceso de licitación de esta megaobra se desconoció que este consorcio tenía limitada experiencia en estos sistemas de transporte masivo. ¿Eso no pasó? ¿Sí tenían las credenciales que se necesitaba para que se les adjudicara esta obra? Bueno, me encanta usar esas preguntas. ¿Quién dice que tenía limitada experiencia? ¿Quién dice? ¿Usted dice? Lo dice el reporte, coronel.
No, pero por eso, ¿con base en qué? Porque él siempre hace unas afirmaciones muy alegres sin fundamento, porque yo le explico cómo funciona eso. Resulta que ese proceso realmente lo hizo prácticamente fue el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. En la junta de la empresa Metro está una tercera parte de expertos independientes, una tercera parte del gobierno nacional y una tercera parte de la alcaldía. Entonces, eso primero se hace un proceso de precalificación, es lo que están haciendo ahora para la segunda línea del metro. Este es un proceso donde las empresas, entonces ven qué empresas pueden precalificar. Entonces, las empresas que quieren participar en la licitación traen toda clase de papeles y documentos y experiencias. Esto es algo que dura como 6 meses aproximadamente. Y cualquiera puede objetar algún documento que considere que sea falso, porque todos esos documentos que se presentan son públicos. Eso lo supervisa todo el tiempo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, durante 6 meses. Entonces, durante este proceso se precalificaron 6 empresas que cumplían con todos los requisitos técnicos, legales, financieros, y el Banco Mundial, entre otras, tiene en esos procesos, tiene lo que llama banderas rojas y banderas negras. Una bandera negra es que cualquier empresa que haya sido condenada por corrupción queda excluida para siempre de cualquier proyecto financiado por el Banco Mundial. Y la bandera roja es de cualquier proyecto que ha sido acusado, cualquier empresa que ha sido acusada. Y todo se hizo perfectamente, se cumplieron con todos los requisitos, los expertos del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, un proceso durante 6 meses, de manera que todo se hizo absolutamente transparente, legal, y eso que usted dice, de que es que había dudas, eso no es cierto. ¿De dónde saca usted que hay dudas? Doctor Peñalosa, quiero preguntarle por otro de los señalamientos que se hacen en el reporte Coronel y tiene que ver con los supuestos hechos de corrupción en los que habría estado en curso Cian Metro. Se habla de un tema de la utilización de unos cables de menor calidad en un proyecto que hicieron en China, unos sobornos por alrededor de 6 millones de dólares o supuestos sobornos, además de relojes de marca, temas relacionados con corrupción. Usted hablaba de esas banderas rojas, de esas alarmas del Banco Mundial. ¿En algún momento esas alarmas se encendieron por cuenta de esos señalamientos? Bueno, primero que todo es bueno recordar que Cian Metro no es la que está haciendo el Metro de Bogotá. No, Cian Metro es un subcontratista de China Harbor Engineering. ¿No? Pero es un subcontratista que está involucrado en el proyecto Metro de Bogotá. No, sí, por eso le estoy diciendo que es un subcontratista, que si es subcontratista en el 15%. Entonces, como le digo, esos procesos los revisa no el alcalde de Bogotá, sino el Banco Mundial, expertos que tienen información de todo el planeta, de todo lo que se ha hecho. Y el Banco Mundial, en esa precalificación, dijo que esta empresa cumplía con todos los requisitos y que no tenía ningún problema de haber estado inmersa en nada que tuviera que ver con corrupción. Esto es el Banco Mundial. Entonces, si a alguien le parece que eso está mal, pues pueden decirle al Banco Mundial que estaba equivocado. Lo que es cierto es que eso tiene todos los filtros, toda la participación, todos los procesos se cumplieron, y lo que es cierto es que gracias a lo que nosotros hicimos, a un trabajo formidable, porque no es tan fácil hacer todo eso, está en construcción el Metro de Bogotá, y los bogotanos van a estar montándose en el metro en el 2028, ya más del 20% de construcción. Está avanzando perfectamente, hasta ahora está perfectamente. Tengo tengo las mejores referencias del gerente actual del Metro de Bogotá. Eso están dando. Y para que usted vea que no es tan fácil, por ejemplo, Petro, cuando estuvo en la alcaldía, no fue capaz de contratar el metro. No pudieron hacer un metro. Claudia López, ahora que su primera prioridad, que era contratar el metro, no va a alcanzar a contratar el metro. No va a alcanzar a contratarlo, van a abrir la licitación posiblemente, la línea 2, pero no, entonces no es tan fácil. Nosotros lo cierto es que sí hicimos todo un esfuerzo con un equipo extraordinario
que va a hacer que los bogotanos tengan metro. Eso es gerencia, eso es integridad, absolutamente transparente, absolutamente todo. Transparente frente al Banco Mundial. No hay ningún tipo de cuestionamiento de ningún tipo, no hay un solo cuestionamiento de que algo haya sido incorrecto, ni en lo ético, ni en lo técnico, ni en absolutamente nada. Doctor Peñalosa, le cambio de tema, porque ahora sí estamos entrando en periodo preelectoral y una de las carreras donde menos está claro el panorama político es Bogotá. Usted ha dicho que no quiere ser candidato, pero ha reconsiderado esa posición. ¿Podemos verlo en el tarjetón a la alcaldía de Bogotá en octubre? No, yo no estoy pensando en ser candidato a la alcaldía de Bogotá, pero espero que Bogotá elija un buen alcalde y obviamente, pues la verdad, quiero agradecer a muchísima gente. Cuando yo estoy en la calle y por todos lados me saludan muy amablemente, obvio que uno que otro me insulta, pero la inmensa mayoría nos agradecen. Todos los días veo yo obras que se están haciendo, que se están usando, que dejamos contratadas, pero lo que yo sí quiero es que haya un excelente alcalde, gerente, íntegro, que hable poca carreta, pero que trabaje y que logre que los bogotanos progresen, que se mejore la seguridad, que haya una ciudad más segura, más ordenada, que se mejoren las condiciones de los más necesitados. Obviamente en su momento le daré mi apoyo a algún candidato, de algunos candidatos buenos que hay. Dígame tres. Hay, por ejemplo, Lucía Bastidas, obviamente excelente. Parece que Carlos Fernando Galán también será candidato. También nuestro exdirector del DANE, me borró en este instante. Oviedo, Daniel Oviedo, también me parece una persona seria, íntegra. También Diego Molano, en fin, son personas que me parecen que son serias. Lara, ¿cómo le parece? Pues me parece que es una persona inteligente y capaz, pero no me parece a veces demasiado político, por no decir politiquero, pero es una persona inteligente. O sea, lo suyo serían Oviedo, Bastidas y Galán. Por ejemplo, si me gustan. Bien, listo, Alberto. Ahí hay tres. Él decidirá más adelante cuál de los tres. Sí, alcalde, yo me escribí una columna diciendo que Oviedo tenía posibilidades porque me tiene sorprendido que en una encuesta, por supuesto, tempranera, que no quiere decir que ese sea el resultado, ni mucho menos, aparece empatado con Galán en el primer lugar. Sí, él le ha ido bien, es una persona inteligente, pero a mí me preocupan algunas posiciones facilistas de los candidatos. A mí me preocupa, por ejemplo, me parece que Claudia López ha cometido unos errores monstruosos. En el post de Claudia López, por ejemplo, mata el proyecto de la autopista longitudinal de Occidente. Bogotá está embotellada por completo. Nosotros, la ciudad, no yo, sino muchos alcaldes, desde antes que yo llegara, se han reservado los terrenos de la autopista longitudinal de Occidente. Si usted va en un avión en la ventana izquierda decolando de Bogotá, incluso se ve la franja gigantesca que se ha reservado por décadas para la ALO. Nosotros, entre otros, fuimos los únicos que compramos predios para ALO, más de la mitad. Es una vía crítica. Y Claudia López en su post decía que mató la ALO, que no se va a hacer la ALO. Con esta ciudad totalmente embotellada y que se hagan edificios, que se hagan colegios ahí, etcétera. Entonces eso me parece gravísimo y algunos de esos candidatos, incluyendo Oviedo, se ponen a decir que no quieren que se haga la Boyacá al norte, que no quieren que se haga la LO. Por Dios. Entonces yo creo que también, más allá de lo que sean los resultados de las encuestas y que sea una persona íntegra y seria, que tenemos que tomar decisiones que a veces puede que a algunos no les gusten, pero que son las que yo creo son responsables para la Bogotá del futuro. Bueno, pues si Bastidas, Galán, Oviedo quieren el abrazo de Peñalosa, que confirmen que van a meterse en la ALO para desembotellar a Bogotá. Doctor Enrique, feliz mañana, muchas gracias.
su posición, su pensamiento, su partido. Quítese todo eso. Peñalosa dice que él está tranquilo con los chinos. Usted, por razones técnicas, financieras, de cumplimiento, ¿está o no está tranquilo con los chinos? Buenos días. Julio, muy buenos días. Pues lo primero, contarle, Julio, que no solamente desde mi papel de control político, sino desde mi papel como candidato del Polo Democrático, candidato único de mi partido a la alcaldía de Bogotá. Vea, Julio, yo he estudiado este problema a fondo, pero lo he estudiado con seriedad desde antes de ser concejal de Bogotá. Y lo que pasó aquí, pues es que en mala hora a Bogotá le tocó que un alcalde, que pues yo he denominado vendedor de buses en muchas ocasiones, tomara la decisión de cuál iba a ser el metro. Y eso es muy sencillo. Aquí hubo un proceso de avance de un proyecto de metro que tomó casi 8 años y que requirió el trabajo de 2 gobiernos, porque no fue uno solo. Fue el gobierno pues, de Samuel Moreno, que uno podrá decir lo que quiera de Samuel Moreno, pero en esto se comprometió y contrató unos estudios que además le costaron a los recursos públicos un montón de dinero. Y después vino el gobierno del hoy presidente Gustavo Petro, que continuó con esos estudios. ¿Qué hizo el doctor Peñalosa inmediatamente después de ser elegido? Pues llamó a su amigo Clemente del Valle de la Financiera de Desarrollo Nacional para que parara la estructuración del proyecto. Después encargó un estudio, y mucho ojo con esto, porque encargó un estudio sin tener ningún soporte técnico, más allá de su propia intuición, en donde pidió evaluar las alternativas de hacer otro metro. ¿Por qué? Pues porque el doctor Peñalosa lo que quería era que volviera a empezar el proyecto, para que pasara lo que está pasando hoy, y es que 8 años después el consorcio chino ni siquiera ha terminado los diseños. El doctor Peñalosa sabía perfectamente que esto iba a pasar, pero se salió con la suya porque lo que logró fue desviar los recursos. Concejal, pero de transporte a la troncal de la 68, a la troncal de la séptima, a la troncal de la Cali. Concejal, pero puntualmente con el tema del consorcio chino, ¿usted está tranquilo con las empresas que están haciendo la construcción de la primera línea del metro de Bogotá? No, pues por supuesto que yo no estoy tranquilo porque, permítame, le sigo diciendo qué pasó en ese momento. Vea, el mismo exalcalde Peñalosa lo ha dicho en muchas ocasiones. Ha dicho que aquí han venido los lobistas franceses, italianos y de no sé dónde más, vendedores de metro, a decir queremos hacer el metro de Bogotá. Eso ha pasado. Durante 50 años, todas las grandes firmas constructoras de proyectos férreos de transporte masivo en el mundo han querido construir la primera línea de metro de Bogotá. ¿Por qué? Porque Bogotá es hoy la mayor capital del mundo sin metro. Le quitamos el dudoso honor a Yakarta, donde el doctor Peñalosa también les vendió Transmilenio. Entonces, dígame si un constructor de metros francés, japonés, chino, no va a querer participar en la licitación de la primera línea del metro. Pero este proyecto que estructuró Peñalosa, que es un alimentador de Transmilenio, es un proyecto tan absurdo, tan desquiciado, que cuando se abrió la licitación no se presentó nadie. El doctor Peñalosa acaba de decir que hubo 6 precalificados, hubo 5 precalificados, pero solamente 2 consorcios presentaron ofertas. Y uno de esos consorcios, que era el mexicano, finalmente no se presentó justamente porque estaba inhabilitado por esas mismas banderas de las que habla el exalcalde Peñalosa. Entonces, una licitación que pensaba entregarse al proponente más barato, que eso ya es bastante cuestionable, porque aquí no se trata de hacerlo más barato, sino de hacer lo que necesita la ciudad, pero una licitación que se iba a entregar al más barato terminó entregándose como una licitación de un solo oferente. Concejal. El consorcio Transmimetro fue el único que se presentó y el señor Peñalosa aceleró además la firma de ese contrato, que firmó allá en los oscuros pasillos del Líbano de manera subrepticia, concejal. Es que estamos perdiendo la señal. Sí, concejal, porque estamos como con un problema en la señal. Le quiero preguntar lo siguiente. El doctor Peñalosa acaba de decir acá que el contrato está cumpliendo el cronograma y que incluso va avanzado sobre el cronograma.
Vamos a recuperar la comunicación con el concejal para la discusión que se ha generado en torno al reporte coronel del día de hoy. Y como decía Julio, Félix, sí. Frente al cronograma, hasta este punto se está cumpliendo con lo que se había establecido. Hay 19% de avance en el proyecto del metro. La mayoría de los avances están en la parte del patio taller que está en Bosa. Hasta ahora va bien esa parte del cronograma en lo que se refiere a la parte de construcción. Entonces, precisamente, concejal, si ¿está cumpliendo o no el cronograma la compañía china que fue contratada? No lo ha cumplido nunca. Desde el primer día no lo ha cumplido. Y no lo ha cumplido, entre otras, porque aquí no ha quedado claro qué es lo que tiene que hacer esa compañía. Esa compañía tiene, para empezar, que solucionar un problema muy grave. Aquí mucho se ha hablado de los suelos de Bogotá. Eso lo dicen todo el tiempo, que el nivel freático y no sé qué más. Los suelos de Bogotá no tienen mayor complicación en la construcción de túneles, y eso está demostrado con el túnel que se hizo entre Tunjuelo y la zona rural de Soacha. Es un túnel de 9.4 kilómetros que arranca en San Bernardino y termina en Soacha, en la futura Petard Canoas, que se hizo con una tuneladora TBM que avanzaba 28 metros diarios. Y el túnel no tuvo ningún inconveniente en su construcción. Y lleva 11 años abandonado y el túnel está en perfecto estado. Pero otra cosa es hacer un viaducto de 25 kilómetros. Entonces, lo primero que tiene que solucionar ese consorcio es cómo va a ser el problema de la cimentación para que ese viaducto sea estable, pues, durante los siglos que en teoría debería funcionar. Pero aquí los incumplimientos han sido constantes. Yo le estaba haciendo seguimiento a eso, o sea, todas las semanas mando un derecho de petición a la empresa Metro y la respuesta siempre es la misma. No están los diseños, no están aprobados por la interventoría. Sí. Y hoy la misma comisión, que pues, además está compuesta por compañeros políticos del doctor Peñalosa, ya de Cambio Radical, en el Congreso, pues llega a la conclusión de que no va a haber metro, de que la obra no se va a iniciar. Ahora, la alcaldesa Claudia López, por razones políticas, pues dice que el metro va en el 20%, porque cuenta como construcción del metro el deprimido para carros y para Transmilenio que está construyendo en la 72, y el traslado anticipado de redes, que eso no tiene en realidad nada que ver con la obra real. Concejal Carrillo, ahora le cambio de tema para que hablemos de política, porque usted, además de ser concejal de Bogotá, pues es el candidato a la alcaldía de Bogotá de uno de los partidos más importantes del pacto histórico, el Polo Democrático Alternativo. Pero usted tiene un problemita que tiene nombre y apellido, y es Gustavo Bolívar. ¿Cómo van a hacer para resolver el tema de la candidatura única del pacto? ¿Usted se va a retirar? ¿Van a hacer una encuesta? Porque ya la consulta está fuera de discusión. Sí, Lucas, lamentablemente la consulta está fuera de discusión. Yo había venido avanzando en una articulación programática con Guillermo Alfonso Jaramillo, también candidato de la Colombia Humana, pero pues él se retiró de la carrera para ir al Ministerio de Salud. Yo me reuní hace poco con Gustavo Bolívar, que yo creo que pues es una persona bien intencionada y todas las aspiraciones aquí son legítimas, pero el problema es que el pacto histórico tuvo unos cronogramas. O sea, no solamente el Polo, sino los demás partidos abrieron las inscripciones en unos tiempos, justamente para que pudiéramos resolver esto de la manera más democrática, que es la consulta. La consulta, recuerde usted, es vinculante. Si yo me presento a la consulta, pues por ejemplo, quedo por fuera de la elección al Consejo. Tengo ya que asumir, gane o pierda, unirme a la campaña ganadora de esa consulta. Yo le ofrecí a Gustavo Bolívar que hiciéramos esa consulta para definirlo, porque como le digo, ambas aspiraciones son legítimas, pero pues lo que manifiesta Bolívar es que no está seguro. Y pues bueno, él está en todo su derecho a no estar seguro, pero yo sí estoy seguro. Y llevo meses trabajando en una propuesta programática que además, le digo, está quedando muy interesante y me tiene muy contento el resultado del diagnóstico y de las propuestas que estamos haciendo, y eso es lo que le vamos a presentar a Bogotá. Si se hace una encuesta, pues esa encuesta tiene que definirse por consenso entre los candidatos, no puede ser un sondeo de Twitter o algo así, tiene que ser algo que, por ejemplo, dé cuenta de cuál de los dos candidatos tendría más posibilidad de ganar en la segunda vuelta, porque esta es la primera vez en la historia de Bogotá que vamos a tener una segunda vuelta, y eso no es un asunto menor, porque en la segunda vuelta no se vota a favor de, en la segunda vuelta se vota en contra de. Esa es la realidad política. Entonces, lo primero que se necesita para saber cómo se va a definir
la candidatura del pacto histórico, pues es saber si sí o no Gustavo Bolívar va a ser candidato y cuáles son los sectores y los partidos que van a decidir apoyarlo, porque hoy la UP y el Partido Comunista tienen una candidata que se llama Heidi Sánchez, el Polo Democrático tiene un candidato que soy yo y no hay nadie más inscrito. Candidato, si le entiendo bien, usted depende de que Gustavo Bolívar diga sí o no. Si dice sí, usted se va con Gustavo Bolívar a apoyarlo. Si dice no, usted insiste en su candidatura. No, Julio, no. No, yo en ningún momento dije eso. Yo tengo el respaldo de un partido que tomó una decisión estatutaria, un partido que además tiene un acumulado y una historia en Bogotá con luces y sombras, ni más faltaba, eso nadie lo va a negar, pero pues un partido que tiene unas bases y que tiene una autonomía. Y ese partido tomó la decisión de que yo fuera su candidato único a la alcaldía de Bogotá. Nosotros hacemos parte del pacto. Pero si Bolívar es candidato, ¿cómo se resuelve? Pues habría dos mecanismos, porque ya no se pudo por consulta, que habría sido el ideal. Uno es el consenso, o sea, si Gustavo Bolívar decide apoyar mi candidatura, pues yo lo recibiría con mucho agrado. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso en la política nada está escrito, Julio. Bueno, y está pues, bien. Si es a través de una encuesta, pues tenemos que definir cuáles son las condiciones de una encuesta, porque yo le digo una cosa importantísima. Una pregunta clave en la encuesta para definir quién es el candidato, pues es la pregunta por quién usted jamás votaría. Esa es una pregunta muy importante a la hora de definir cuál es la opción más viable para el país. ¿Usted le está apostando al negativo de Gustavo Bolívar? No le estoy apostando al negativo de Gustavo Bolívar, pero no lo podemos sacar de tajo tampoco. Hay una polarización en la ciudad, una polarización que además se enfatiza aún más cuando usted tiene una persona de altísimo reconocimiento sobre la cual todo el mundo ya se ha forjado una idea. Eso no es fácil de cambiar en unos pocos meses. Pero le repito, Julio, ambas candidaturas son legítimas, como lo es también la de la concejal Heidi Sánchez. Entonces aquí el pacto tiene que buscar un mecanismo democrático y justo para todas las candidaturas para decidir, no una imposición. Y si se da una imposición, pues yo no estoy dispuesto a aceptarla. Perfecto. Última pregunta para respuesta de sí o no. Medellín embolatado. Barranquilla embolatado. Cali embolatado. Si el pacto histórico, con el candidato que sea, pierde la ciudad de Bogotá, es improbable su supervivencia política para las próximas elecciones presidenciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, por eso es tan importante presentarle a Bogotá una propuesta seria, rigurosa, diagnosticada y viable. Ojalá, y ojalá que sea lo mejor para la ciudad. Señor concejal Carlos Carrillo, gracias por atendernos y pues veremos a ver qué pasa con los chinos. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Julio, un saludo.